47 llaves, 47 mentiras, 47 vidas que nunca imaginé que existieran. Mi nombre es Margaret. Margaret Harrison. Hoy tengo 70 años. Pero esta historia que estoy a punto de contar ocurrió cuando yo tenía 38 en 1965. Se siente como si fuera ayer. Sabes, hay cosas que nunca olvidas, no importa cuánto lo intentes. Y créeme, lo intenté. Durante muchos años, intenté borrar de mi memoria ese septiembre que cambió toda mi vida. Antes de continuar, quiero pedir algo a quienes están escuchando ahora. Si estás disfrutando esta historia, deja tu me gusta aquí en el video. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos capítulos y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Me encanta saber que personas de todas partes me están escuchando. Me hace sentir menos sola con estos recuerdos, ¿sabes? Bueno, vamos a ello. Necesito volver en el tiempo para que puedas entender correctamente. En 1965, vivía en un pequeño pueblo en la zona rural de Kentucky. No diré el nombre del pueblo porque todavía hay personas vivas que conocieron a mi esposo. Y no quiero causar más dolor a nadie. Pero era uno de esos pueblos donde todos conocen a todos, donde las noticias se esparcen más rápido que un incendio. Donde las mujeres se reúnen en la plaza del pueblo después del servicio dominical para chismear sobre la vida de los demás. Estuve casada con Joseph durante 23 años. Así es, 23 años. Nos habíamos casado en 1942, yo con apenas 15 años y él con 25. En aquel entonces, así era, querida. Las chicas se casaban jóvenes y se casaban con quien sus padres elegían. Mi padre había elegido a Joseph porque tenía un trabajo fijo. Era conserje en el ayuntamiento. El sueldo era bajo, pero era dinero garantizado cada mes. En esos tiempos de tanta dificultad, eso ya era mucho. Joseph era un hombre. ¿Cómo puedo explicarlo? Era común. No era guapo, pero tampoco era feo. No era cariñoso, pero tampoco era cruel. No hablaba mucho, pero tampoco peleaba. Era uno de esos hombres que apenas notas en casa. Se despertaba antes del amanecer, tomaba el café que yo dejaba listo, tomaba su vieja bicicleta, y se iba a trabajar al ayuntamiento. Volvía al final de la tarde, cenaba, escuchaba su radio de batería, y se iba a dormir. Todos los días, lo mismo. No tuvimos hijos. Ese fue mi dolor más profundo. ¿Entiendes? Yo quería tanto tener un hijo, continuar la línea familiar, tener a alguien a quien cuidar, a quien darle amor, pero nunca llegó. Lo intentamos durante años, pero mi vientre nunca creció. Joseph nunca me culpó por eso, nunca me lo echó en cara, y yo estaba agradecida por eso. Hay esposos que abandonan a sus esposas por no tener hijos. Él se quedó. Al menos eso fue lo que pensé que había hecho. Quedarse conmigo. Nuestra vida era simple. Vivíamos en una pequeña casa de 3 habitaciones, dormitorio, sala y cocina. El baño estaba afuera en el patio trasero. La casa no tenía ningún lujo, pero estaba limpia, organizada. Yo me enorgullecía de mi casa. Pasaba el día cuidándola, lavando ropa en la tina, cocinando en la estufa de leña, cosiendo ropa para otros para ganar algo de dinero extra. El salario de Joseph apenas cubría lo básico, así que siempre necesitaba hacer rendir el dinero para complementar. Él viajaba mucho, Joseph lo hacía. Al menos eso decía. Cada mes, 3 o 4 veces, agarraba su maleta de cartón, esa maleta gastada llena de parches, y decía que necesitaba ir a atender asuntos del ayuntamiento en otros pueblos. A veces se iba 2, 3 días. Yo nunca lo cuestioné. Las mujeres no cuestionaban a sus esposos en aquel entonces, querida.
aceptábamos, bajábamos la cabeza, y seguíamos con la vida. Además de los viajes mensuales, todos los miércoles por la noche, salía, siempre a la misma hora, 7 de la tarde en punto. Decía que iba a la reunión del sindicato de empleados públicos. Volvía tarde, alrededor de las 10, 10:30. Yo ya estaba dormida la mayoría de las veces. Esto siguió durante años, años y años. Cada miércoles, la misma historia. Ahora viene la parte que cambió todo. Era un martes, 28 de septiembre de 1965. Recuerdo la fecha porque era 2 días antes del 30 aniversario de bodas de mis padres, y yo estaba cosiendo un mantel como regalo para mi madre. Joseph había regresado de un viaje el domingo anterior. Había ido a Cincinnati, o al menos eso había dicho. Ese martes, después del almuerzo, fui a lavar su ropa en la tina, separé las prendas, las puse en remojo con jabón de lejía. Cuando agarré su chaqueta marrón, esa chaqueta que usaba en sus viajes más formales, sentí que el bolsillo interior estaba pesado. Pensé que era su billetera, pero no lo era. Era un bulto diferente, más voluminoso. Metí la mano en el bolsillo para sacarlo antes de remojar la chaqueta. Y fue entonces cuando ocurrió. El forro del bolsillo estaba viejo, gastado, y cuando jalé, la tela se rompió, y de la rotura, Dios mío en el cielo, de la rotura empezaron a caer llaves. 1, 2, 5, 10 llaves cayendo sobre el piso de concreto del patio trasero haciendo ese sonido de metal golpeando metal. Me quedé allí paralizada mirándolo. Seguí jalando el forro y salieron más llaves. Más y más llaves. Cuando finalmente se detuvo, cuando ya no cayeron más, me agaché y empecé a recogerlas del suelo. Mis manos estaban temblando. No puedo explicar por qué, pero algo en mi pecho ya sabía que eso no era normal, que algo estaba muy mal allí. Llevé todas las llaves dentro de la casa, las puse sobre la mesa de la cocina, y empecé a contarlas una por una, lentamente, organizándolas en pequeñas filas. Cuando terminé de contar, conté de nuevo porque no podía creerlo. Conté una tercera vez. 47 llaves. 47 llaves diferentes, diferentes tamaños, diferentes formas. Algunas eran llaves normales de puerta, esas viejas de hierro. Otras eran más pequeñas, parecían llaves de candado. Incluso había algunas diminutas que parecían llaves de cajón o de maletín. Y la parte más extraña, cada una tenía un número grabado. No era un número de fábrica. No, era un grabado hecho después con alguna herramienta puntiaguda. Número 1, número 2, número 3, hasta el número 47. Alguien había numerado estas llaves a propósito, las había organizado, había hecho un sistema. Me senté en la silla de la cocina con esas 47 llaves extendidas frente a mí, y empecé a sudar frío. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mi cabeza. Tomé cada llave e intenté averiguar qué abrían. Fui a cada puerta de nuestra casa, la de enfrente, la del dormitorio, la despensa, el candado de la puerta. Ninguna de las llaves encajaba en nada de nuestra casa. Ninguna. Probé el candado del baúl donde guardaba la ropa de cama. No encajó. Probé el cajón del tocador de Joseph. No encajó. Probé todo lo que tenía cerradura en esa casa, y ninguna, absolutamente ninguna de esas 47 llaves abría nada que fuera nuestro. Entonces, ¿de quién eran estas llaves? ¿Qué abrían? ¿Por qué mi esposo llevaba 47 llaves escondidas en el forro de su chaqueta? Miré el reloj de la pared en la cocina. Eran las 3 de la tarde. Joseph no volvería del trabajo hasta las 6. Tenía 3 horas para decidir qué hacer. ¿Debería confrontarlo? ¿Debería preguntar directamente? ¿Pero qué tal si se enojaba?
¿Qué tal si pensaba que estaba husmeando? Siendo una de esas mujeres desconfiadas que no confían en sus esposos. En aquel entonces, querida, teníamos miedo de cuestionar a los hombres. Teníamos miedo de parecer locas, celosas, histéricas. ¿Cuántas mujeres había visto ser llamadas locas por sus propios esposos solo porque sospechaban algo? ¿Cuántas habían sido enviadas al médico para que les dieran tranquilizantes porque estaban teniendo un ataque? Decidí que no diría nada, al menos no en ese momento. Observaría. Investigaré por mi cuenta. Si tenía pruebas concretas de algo, entonces sí, lo confrontaría. Pero no mostraría mis cartas antes. Tomé las 47 llaves, puse todo dentro de una lata vacía de galletas que guardaba en la despensa, y escondí la lata en el fondo del gabinete de la cocina detrás de las bolsas de frijoles y arroz. Luego, con cuidado, cosí el bolsillo de la chaqueta marrón. Hice un trabajo cuidadoso con hilo del mismo color, puntadas pequeñas. Cuando terminé, era imposible notar que el bolsillo se había roto. Lavé la chaqueta, la dejé secar en el tendedero, la planché con la plancha caliente, y la colgué de nuevo en el closet del dormitorio como si nada hubiera pasado. Cuando Joseph llegó a casa a las 6 de la tarde, todo estaba normal. Cenó, escuchó la radio, se fue a dormir. Ni siquiera notó que apenas había tocado mi comida. No notó que pasé toda la noche despierta, mirando el techo, pensando en esas malditas llaves. En los días siguientes, empecé a observar a mi esposo de una manera en que nunca lo había observado antes. Cada gesto suyo, cada palabra, cada vez que salía de la casa. El miércoles siguiente, cuando dijo que iba a la reunión del sindicato, presté atención a todo. Noté que se duchó antes de salir, algo que nunca hacía para ir a una reunión. Noté que se puso brillantina en el cabello, algo que solo hacía para ocasiones especiales. Noté que usó su camisa más nueva, la que yo le había hecho para usar en bodas. Cuando se fue, 7 de la tarde en punto como siempre, esperé unos 5 minutos y fui a la ventana del frente. Me escondí detrás de la cortina, espiando. Lo vi doblar la esquina, pero en lugar de seguir la calle principal que llevaba al centro donde estaba el salón del sindicato, dobló hacia el callejón trasero. El callejón que no llevaba a ningún lado, solo a la parte abandonada del pueblo. Regresé a la cocina, saqué la lata de galletas de su escondite, y me quedé allí mirando las llaves. 47 secretos, 47 misterios, 47 mentiras, tal vez. Necesitaba averiguar qué era. Necesitaba saber qué estaba ocultando mi esposo. ¿Pero cómo? ¿Cómo investigaría a una mujer sola en un pueblo pequeño donde todos vigilan a todos a su propio esposo sin que nadie lo notara? Fue entonces cuando tuve una idea. La casa abandonada en la esquina. Esa vieja casa en la que nadie había entrado durante años, cuyo dueño había muerto y los herederos nunca aparecieron para reclamarla. El ayuntamiento había sellado las puertas y ventanas, pero todos sabían que los adolescentes a veces trepaban la cerca para jugar dentro. La casa estaba al final de nuestra calle, justo en la esquina donde Joseph había doblado esa noche. ¿Era una locura pensar esto? Pero ¿y si una de esas llaves abría esa casa? ¿Y si mi esposo tenía una llave de ese lugar? Él trabajaba en el ayuntamiento. Era el conserje. Tal vez tenía acceso a llaves de edificios públicos y abandonados en el pueblo. Decidí que iba a averiguarlo. El jueves por la mañana, después de que Joseph se fue a trabajar, tomé la lata con las llaves, la puse dentro de una bolsa de compras para disimularla, y salí de la casa. Fingí que iba a hacer compras a la tienda general del señor Peterson, pero di la vuelta y me dirigí a la casa abandonada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse por mi boca. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estuviera mirando. La calle estaba vacía, todos trabajando o dentro de sus casas haciendo quehaceres.
Me acerqué a la vieja puerta de madera llena de astillas con ese candado oxidado. Saqué la primera llave de la bolsa, la llave número 1. Mi mano temblaba tanto que casi la dejé caer. La puse en el candado y traté de girar. No entró. Probé la llave número 2. No encajó. Número 3. Número 4. Seguí probando una por una. El sudor corriendo por mi espalda a pesar del frío en mi estómago. Número 8. Número 9. Número 10. Y luego cuando puse la llave número 13 en el candado, sentí que encajó. La giré lentamente y el candado se abrió. Me quedé allí sosteniendo ese candado abierto en mi mano, incapaz de creerlo. Mi esposo tenía la llave de la casa abandonada. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo adentro? Miré alrededor una vez más. Todavía no había nadie en la calle. Quité el candado, empujé la puerta. Crujió, quejándose por las bisagras oxidadas, y entré al patio. El patio trasero era solo maleza alta y escombros, botellas rotas, pedazos de teja, madera podrida. Caminé lentamente hasta la puerta principal de la casa. Era una puerta de madera maciza, vieja con esa gran cerradura de hierro. Mi intuición me dijo que probara la llave número 1 allí. La puse en la cerradura. Mi mano temblaba incontrolablemente. Giré la llave y la puerta. La puerta se abrió. Empujé la puerta lentamente. Gimió. Un sonido espeluznante que resonó por la casa vacía. O al menos eso pensé, que la casa estaba vacía. El olor que salió de adentro me golpeó en la cara. No era olor a moho, de una casa cerrada durante años. Era olor a gente, de un lugar habitado, olor a jabón, a comida, a humo de cigarrillo. Mi estómago se revolvió. Di un paso adentro y esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Las ventanas estaban todas cubiertas con tablas de madera clavadas desde afuera, así que casi no entraba luz. Solo delgados hilos de claridad que entraban por las grietas. La sala estaba vacía. Completamente vacía. Solo polvo y telarañas como esperarías de una casa abandonada. Pero allí en la esquina, en el piso de madera, vi marcas. Marcas de arrastre. Como si alguien hubiera arrastrado muebles recientemente, limpiando el polvo en algunas partes pero no en otras. Crucé la sala, pisando suavemente, tratando de no hacer ruido, aunque no tenía sentido. No había nadie allí. ¿O sí? Mi corazón se aceleró con el pensamiento. ¿Y si había alguien? ¿Y si Joseph estaba allí en ese mismo momento y me sorprendía husmeando? Pero no era posible. Estaba en el trabajo. Lo había visto salir en su bicicleta por la mañana como siempre. Eran las 10 de la mañana. No regresaría hasta las 6 de la tarde. Tenía tiempo. Tenía que tener valor. Atravesé la sala y llegué a un pasillo estrecho. 3 puertas, una a cada lado y una al final. Probé la primera puerta a la derecha, cerrada con llave. Probé algunas llaves de mi bolsa, pero ninguna la abrió. Fui a la puerta de la izquierda, también cerrada con llave. Cerraduras diferentes. Ninguna de mis llaves encajó. Quedaba la puerta del final. Esta estaba entreabierta. La empujé ligeramente y casi me caí hacia atrás con lo que vi. La habitación estaba amueblada. Había una cama matrimonial con sábanas limpias, blancas, bien estiradas, una mesita de noche con una lámpara de queroseno encima, un armario de madera contra la pared, una silla. Una alfombra en el piso, una de esas alfombras de trapo que hacíamos en casa, y en la otra pared, un tocador. Un tocador con un espejo con frascos de perfume encima con un cepillo para el cabello con lápiz labial.
Cosas de mujer. Una habitación amueblada. Una habitación usada. Mis piernas flaquearon y tuve que sostenerme del marco de la puerta. Esto no podía estar pasando. Mi esposo tenía una habitación amueblada en la casa abandonada con una cama hecha con cosas de mujer. Me obligué a entrar en la habitación. Necesitaba ver de cerca. Necesitaba estar segura de lo que estaba viendo. Me acerqué al tocador. Tomé uno de los frascos de perfume. Era perfume caro, del tipo que se vende en la gran ciudad. Incluso tenía el sello, nunca había sido abierto. Miré los otros frasquitos. 3 perfumes diferentes, todos nuevos, todos todavía sellados. Abrí el cajón del tocador. Dentro había maquillaje, polvo facial, rubor, delineador, lápices labiales en varios colores, todos nuevos, todos organizados. Y había más. Había pañuelos. Había horquillas. Había un cepillo de dientes todavía en su paquete. Alguien estaba preparando ese lugar. Alguien estaba dejando todo listo para que alguna mujer lo usara o para varias mujeres. Por eso los 3 perfumes diferentes. Por eso los varios lápices labiales. Fui al armario. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Cuando la abrí, tuve que contener el grito que subía por mi garganta. Vestidos. El armario estaba lleno de vestidos, vestidos de todo tipo, todos colores. Había vestidos de fiesta hechos de tela brillante. Había vestidos sencillos de algodón. Había vestidos de domingo con encaje y zapatos. En el piso del armario, pares y pares de zapatos de mujer, todos de diferentes tamaños. Tomé uno de los vestidos. Era talla pequeña para una chica delgada. Tomé otro. Este era más grande para una mujer más rellenita. Tomé un tercero mediano. Todos eran de diferentes tallas y diferentes estilos también. Esta no era ropa comprada para una mujer específica. Era ropa comprada para varias, para cualquiera que pudiera necesitarla. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender, tratando de juntar las piezas. Joseph tenía la llave de esa casa. Joseph había preparado esa habitación. Joseph había llenado ese armario con ropa de mujer. Joseph salía todos los miércoles por la noche y venía aquí. Joseph viajaba 3, 4 veces al mes. Y yo tenía 47 llaves. Me senté en la cama porque mis piernas ya no podían sostenerme. El colchón era nuevo. Lo sentí de inmediato. Y las sábanas olían a jabón, habían sido lavadas recientemente. Alguien estaba cuidando esa habitación. Alguien estaba manteniendo todo limpio, todo organizado, todo listo. Fue entonces cuando vi la caja debajo de la cama. Era una caja de zapatos, del tipo de tienda con la tapa separada. Estaba algo escondida, empujada hacia atrás. Me agaché, jalé la caja, quité la tapa. Dentro había papeles, documentos. Tomé el primero. Era un recibo. Recibo de renta de una casa en Cincinnati con fecha de enero de 1965. El nombre del inquilino estaba en blanco. Solo estaba la firma. Una firma que conocía muy bien. La firma de Joseph. Tomé otro papel, otro recibo de renta, esta vez de una casa en Louisville. Con fecha de febrero del 1965. La misma firma. Tomé otro. Columbus, marzo del 1965. Otro Indianápolis, abril. Otro Lexington, mayo. Seguí sacando papeles de esa caja y todos eran lo mismo. Recibos de renta de casas en diferentes ciudades, todos firmados por Joseph, todos a nombre de diferentes inquilinos. A veces era John Smith,
A veces era Peter Johnson, a veces era Anthony Williams. Nombres falsos. Tenían que ser nombres falsos. Conté los recibos. Había exactamente 47. 47 casas rentadas en 47 ciudades diferentes, todas firmadas por mi esposo. Las llaves, las 47 llaves. Cada una abría una de esas casas. Tenía que ser eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi esposo estaba rentando 47 casas en diferentes ciudades? ¿Con qué dinero? Ganaba una miseria como conserje del ayuntamiento, apenas lo suficiente para pagar nuestra propia casa, nuestro propio sustento. ¿Cómo estaba logrando pagar renta en 47 propiedades? Seguí revisando la caja. En el fondo, debajo de todos los recibos, había fotografías. Mi sangre se heló. Tomé la primera foto con la mano temblando. Era Joseph, más joven, quizá hace unos 10 años. Estaba del brazo con una mujer que no era yo. Ella era joven, debía tener poco más de 20 años, bonita, sonriendo. Estaban frente a una casa que no conocía y parecían una pareja. Parecían felices. Tomé la segunda foto, Joseph otra vez, pero con otra mujer, diferente de la primera. Esta era mayor, unos 30 tal vez, morena, cabello corto. También estaban del brazo, también sonriendo, también frente a una casa. Tercera foto, otra mujer, rubia esta vez, delgada, alta, la misma pose. Joseph del brazo con ella. Los dos frente a una casa. Cuarta foto, quinta, sexta. Seguí tomando fotografías y todas eran lo mismo. Joseph con diferentes mujeres de todas las edades, todos tipos, gordas, delgadas, altas, bajas, rubias, morenas, pelirrojas, siempre la misma pose, siempre frente a una casa. Siempre sonriendo como si estuvieran casados. Yo conté las fotografías, 23 mujeres diferentes. Sentí la bilis subir por mi garganta. Corrí a la ventana, intenté abrirla, pero estaba clavada. Vomité ahí mismo en la esquina de la habitación. No pude contenerlo. Todo mi cuerpo estaba temblando. Sudor frío corría por mi espalda. Mi cabeza estaba dando vueltas tratando de procesar todo eso. Mi esposo tenía 23 ¿qué? Amantes, esposas, 23 mujeres diferentes en 23 ciudades diferentes. Y las otras 24 casas, las otras 24 llaves que faltaban de las fotos. Me limpié la boca con la mano, intenté respirar profundamente, intenté calmarme. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. No podía entrar en pánico allí sola en esa casa abandonada. Volví a la caja. Había un papel más en el fondo, doblado varias veces. Lo desdoblé cuidadosamente. Era una lista escrita con la propia letra de Joseph. Reconocí su escritura de inmediato. La lista tenía nombres de ciudades en la primera columna. En la segunda columna, tenía nombres de mujeres. En la tercera columna, tenía números, cantidades de dinero. Cincinnati, María, 50 pesos. Louisville, Ana, 45. Columbus, Rosa, 40 pesos. Indianapolis, Franciscoca, 55 pesos. La lista continuaba. 47 líneas, 47 ciudades, 47 nombres de mujeres, 47 cantidades de dinero. Algunas cantidades eran pequeñas, 30 pesos o 40 pesos. Otras eran más grandes, llegando a 60 pesos, 70 pesos. Al final de la lista, en letras muy grandes, estaba escrito total mensual, 2,85 pesos. 2,85 pesos por mes.
Mi esposo ganaba 150 pesos por mes trabajando en el ayuntamiento. 150 pesos. Y de alguna manera estaba recibiendo 2,85 pesos de estas mujeres cada mes. No estaba gastando dinero alquilando estas casas. Estaba recibiendo dinero de estas mujeres, 47 mujeres que le pagaban cada mes. ¿Pero pagaban por qué? ¿Qué estaba ofreciendo a cambio? ¿Qué estaba haciendo para ganar todo este dinero? Fue entonces cuando encajó. Fue entonces cuando entendí. Las fotos del brazo entrelazado, las casas alquiladas a su nombre, los vestidos en el armario, los perfumes en el tocador. Joseph tenía 47 esposas. No eran amantes. No eran aventuras esporádicas. Eran esposas. Mujeres que pensaban que estaban casadas con él. Mujeres que vivían en esas casas que él alquilaba. Mujeres que le pagaban mensualmente pensando que estaban ayudando a su esposo con los gastos. Mujeres que lo esperaban cuando se iba de viaje de negocios cada mes. Y yo era solo una más. La que vivía en la ciudad donde él realmente trabajaba. La que usaba como una base, como una cobertura. Yo era la esposa oficial en el papel, pero en la práctica era solo como las otras 46, solo otra mujer siendo engañada. La diferencia es que yo no pagaba porque no tenía de dónde sacar dinero. Lo poco que ganaba cosiendo apenas cubría nuestro sustento. Así que me mantenía aquí en su ciudad natal para mantener las apariencias, para que nadie sospechara. Después de todo, ¿cómo podría un hombre casado que todos veían todos los días yendo a trabajar estar engañando a 46 mujeres más? 23 años. 23 años viviendo con un extraño, con un mentiroso, con un no sé ni cómo llamar a lo que era. Miré mi reloj de pulsera. Eran las 11:30. Me había quedado dentro demasiado tiempo. Necesitaba irme antes de que alguien me viera, antes de que Joseph notara algo. Con las manos todavía temblando, volví a poner todos los papeles en la caja como estaban. Puse las fotos en el mismo orden. Empujé la caja de nuevo debajo de la cama al mismo lugar donde estaba. Cerré el armario. Limpié mi vómito de la esquina de la habitación con mi propio pañuelo. No podía dejar rastro. Salí de la habitación, crucé el pasillo, crucé la sala. Antes de salir, me detuve, miré alrededor, memoricé todo. Iba a necesitar volver aquí. Iba a necesitar obtener mejores pruebas. Iba a necesitar estar absolutamente segura antes de hacer cualquier cosa. Cerré la puerta principal con la llave número 1, puse el candado de nuevo en la reja, y lo cerré con la llave número 13. Puse las llaves en la bolsa y me fui de allí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, cerré la puerta, cerré todas las ventanas, y me senté en el piso de la cocina. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo. Por los 23 años de mentiras. Por la vida que pensé que tenía que nunca existió. Por las otras 46 mujeres que estaban siendo engañadas de la misma manera que yo. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Luego me levanté, me lavé la cara, ordené la casa. Cuando Joseph llegó a las 6 de la tarde, todo estaba normal. Cenamos. Él comentó que el estofado estaba bueno. Escuchó la radio, se fue a dormir, y yo me quedé despierta toda la noche, mirándolo, acostado allí a mi lado, roncando tranquilo, como si nada estuviera mal. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo dormía cada noche? Sabiendo todas las mentiras que decía, sabiendo todas las vidas que estaba destruyendo. En los días siguientes, empecé a observar más. Empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. El miércoles, cuando salió para la supuesta reunión del sindicato, esperé unos minutos y lo seguí. Me escondí junto a la reja de la señora Newman,
nuestra vecina, y lo vi doblar la esquina. Lo vi entrar en la casa abandonada. Me quedé allí, escondida, esperando. Una hora después, vi la puerta abrirse de nuevo. Pero no era solo Joseph quien salió. Había una mujer con él, una joven, debía de tener unos 25 años. Llevaba uno de los vestidos que había visto en el armario, un vestido azul con flores blancas. Hablaron en la puerta durante unos minutos. Él sostuvo su mano. Ella le sonrió. Luego ella se fue por un lado de la calle, y él regresó a casa por el otro lado. Cuando llegó media hora después, yo estaba en la sala cosiendo. Dijo buenas noches como siempre. Dijo que la reunión había sido productiva. Dijo que estaba cansado y que iba a dormir temprano. Mentiras. Todas mentiras. La semana siguiente anunció que iba a viajar otra vez. Cincinnati. Dijo que era asunto del ayuntamiento y que volvería el martes. Esta vez observé todo. Vi que tomó una maleta más llena de lo normal. Vi que puso una botella de perfume envuelta en periódico en el fondo de la maleta. Uno de los perfumes que había visto en el tocador en la casa abandonada. Vi que estaba nervioso, ansioso, diferente de cuando realmente iba a atender asuntos de trabajo. Se fue el sábado por la mañana. Dijo que iba a tomar el autobús al centro y desde allí tomaría otro autobús a Cincinnati. Esperé a que desapareciera de la vista. Tomé las llaves, tomé una bolsa con mis cosas, y fui a la casa abandonada otra vez. Esta vez, no tenía miedo. Esta vez, sabía exactamente lo que iba a encontrar. Cerré todo detrás de mí y fui directamente a la habitación. Abrí el cajón del tocador. Uno de los perfumes faltaba. El que había desaparecido era exactamente el que había visto a Joseph poner en la maleta. Esto confirmó todo. Él tomaba cosas de allí, de las existencias que mantenía en esa casa, y las llevaba como regalos a las otras mujeres, a sus otras esposas. Abrí el armario. El vestido azul con flores blancas faltaba. La chica que había visto la semana anterior debió haberlo llevado a casa, o tal vez Joseph se lo había dado a una de las otras mujeres en una de las otras ciudades. Me senté en la cama y traté de pensar. Traté de armar todo el esquema en mi cabeza. Joseph iba ahora a Cincinnati. Pasaría el fin de semana con esta María que estaba en la lista, la que pagaba 50 pesos al mes. El lunes, tal vez iría a otra ciudad, a otra mujer. El martes, volvería a casa conmigo fingiendo que había estado trabajando todo el tiempo. Y durante la semana, cuando no estaba viajando, recibía mujeres aquí en esta casa, mujeres de otras ciudades que venían a visitar, pensando que este era el lugar secreto donde podían encontrarse. Por eso la habitación amueblada. Por eso la ropa. Por eso todo. Él había construido un imperio de mentiras. 47 mujeres repartidas por Kentucky y estados circundantes. 47 mujeres que pensaban que estaban casadas con él o comprometidas o saliendo. 47 mujeres pagando una asignación mensual pensando que estaban ayudando a su pareja. Y él en medio de todo, recogiendo el dinero, visitándolas una por una, manteniéndolas a todas engañadas. Y yo había sido la primera. Tenía que haberlo sido. Nos casamos en el 42. Los recibos de alquiler más antiguos que vi eran del 58. Así que, empezó este esquema unos 16 años después de casarse conmigo, o tal vez antes, y esos eran solo los recibos más recientes. ¿Cuántos años había estado haciendo esto? ¿Cuántas mujeres ya habían pasado por este esquema antes? ¿Cuántas habían descubierto y se habían ido, siendo reemplazadas por otras? Me levanté de la cama. No podía quedarme allí pensando en esto. Me iba a volver loca. Necesitaba actuar. Necesitaba hacer algo.
¿Pero qué? ¿Ir a la policía y decir qué? ¿Que mi esposo tenía 47 novias? No era un delito tener amantes. Era un delito tener 2 esposas legalmente casadas, pero dudaba que realmente se hubiera casado con todas ellas. Probablemente solo mintió. Dijo que estaban casados, pero nunca lo hizo oficial. Y aunque fuera a la policía, ¿quién me creería? Una mujer histérica, celosa, que invadió una casa abandonada y estuvo husmeando entre cosas. Se reirían en mi cara. Dirían que estaba imaginando cosas. Me dirían que fuera a casa y fuera una buena esposa. No, necesitaba un mejor plan. Necesitaba mejores pruebas. Necesitaba averiguar quiénes eran estas mujeres, dónde vivían, cómo contactarlas. Necesitaba decir la verdad a todas ellas. Pasé los siguientes 3 días mientras Joseph estaba viajando, encerrada en esa casa abandonada. Llevaba comida escondida en la bolsa, entraba temprano por la mañana cuando la calle todavía estaba vacía, y solo me iba al final de la tarde. Nadie podía saber lo que estaba haciendo. Busqué en cada rincón de ese lugar, abrí cada cajón, cada caja, cada sobre que encontré, y cuanto más descubría, peor se ponía. En el segundo día, logré forzar una de las puertas cerradas con llave en el pasillo. Usé una horquilla, del tipo que usábamos para sujetar nuestro cabello. Había visto a mi hermano hacer esto cuando éramos niños, para abrir el gabinete de la cocina donde mi madre escondía dulces. Me tomó casi 1 hora, pero lo logré. Cuando la puerta se abrió, vi que esa habitación era como una oficina. Había un escritorio viejo, una silla, y estantes de madera en las paredes. Y en los estantes, Dios mío, en los estantes había carpetas. Docenas de carpetas de cartón, del tipo usado en oficinas de empleados, todas organizadas, todas etiquetadas. Tomé la primera carpeta. En la etiqueta, decía Cincinnati Maria Conception, 1958, 1965. La abrí, temblando. Dentro estaba todo. Cartas que ella le había enviado, cartas de amor, cartas hablando de su vida, cartas diciendo cuán ansiosa estaba por que él la visitara otra vez. Había recibos de la asignación que pagaba cada mes. 50 pesos tal como estaba en la lista. Incluso había una foto de ella, una foto tipo documento con una dirección escrita en el reverso. Maple Street, número 340, Cincinnati. Tomé la segunda carpeta, Louisville, Ana Paula Santos, 1959, 1965. Lo mismo, cartas, recibos, foto con dirección. River Avenue, número 127, Louisville. Tercera carpeta, cuarta, quinta, todo igual. Tenía un archivo completo de cada mujer. Nombre completo, dirección, cuánto pagaban por mes, copias de cartas que enviaban, incluso sus notas sobre la personalidad de cada una. Le gustan las flores, prefiere perfume francés, es celosa. Tener cuidado. Había 47 carpetas, 47 vidas. Organizadas en estantes como si fueran inventario de tienda. Me senté en el piso de esa habitación y pasé horas mirando esas carpetas. 47 mujeres, todas pensando que tenían algo especial, todas pagando mensualmente, pensando que estaban ayudando a su pareja que tenía dificultades financieras pero era trabajador, honesto, confiable. Todas siendo robadas, engañadas, usadas. Tomé papel y lápiz que encontré en el cajón del escritorio. Empecé a copiar las direcciones una por una cuidadosamente para no equivocarme en ninguna letra, ningún número. Me tomó todo el día. Cuando terminé, tenía una lista completa. 47 nombres, 47 direcciones repartidas por Kentucky, Ohio, Indiana, Tennessee. Guardé la lista doblada en el fondo de mi calcetín dentro de mi zapato.
Si Joseph se enteraba si registraba la casa, nunca miraría allí. Puse todo de nuevo en las carpetas exactamente como estaba. Cerré con llave la puerta de la oficina otra vez. Limpié mis huellas del piso polvoriento. Joseph regresó el martes como había prometido. Llegó a la tarde cansado, diciendo que el viaje había sido productivo. Trajo un pequeño paquete envuelto en papel de regalo para mí. Era un collar de bisutería barato, probablemente sobrante de algún regalo que había comprado para una de las otras. Yo fingí estar feliz. Le di las gracias. Me puse el collar. Serví la cena que había preparado. Hablamos de cosas triviales. El clima, los vecinos, las plantas de tomate en el patio trasero. Él no sospechó nada. Esa noche, acostada junto a él, empecé a armar mi plan. No podía simplemente aparecer en la comisaría con esa historia. Primero, porque no me creerían. La palabra de una mujer contra la palabra de un hombre no valía nada en 1965. Segundo, porque técnicamente no estaba cometiendo un delito. No se había casado legalmente con ninguna de esas mujeres. Solo mintió, engañó, tomó dinero. Pero eso no era un delito ante los ojos de la ley. Lo que necesitaba hacer era más simple, y más complicado al mismo tiempo. Necesitaba decir la verdad a cada una de esas mujeres. Necesitaba que supieran que no eran únicas, que no eran especiales, que estaban siendo engañadas. Y entonces juntas, podríamos decidir qué hacer. Pero ¿cómo? Como una mujer del campo que nunca había salido del pueblo, que apenas podía leer correctamente, ¿contactaría a 47 mujeres repartidas por múltiples estados? La respuesta eran cartas. Tendría que escribir cartas, una para cada mujer, contando todo, ofreciendo pruebas, pidiéndoles que se unieran conmigo. El problema era que yo escribía mal. Solo había estudiado hasta tercer grado, como la mayoría de las niñas de mi época. Sabía lo básico, escribir mi nombre, leer una receta, hacer cuentas del supermercado. Pero para escribir una carta que tuviera sentido, que no pareciera el delirio de una mujer loca que convenciera a esas mujeres de creerme, iba a necesitar ayuda. En los días siguientes, mientras Joseph estaba trabajando, empecé a preparar todo. Primero, necesitaba papel y sobres no podía comprar en la papelería del pueblo. El señor Arnold, el dueño de la tienda, era un chismoso. Si compraba 47 sobres de una vez, al día siguiente todo el pueblo lo sabría. Así que empecé a guardar todo el papel que encontraba en casa. Papel de envolver pan, páginas limpias de cuadernos viejos, incluso papel de envolver regalos. Lo reuní lentamente, escondido. En cuanto a los sobres, esperé a que Joseph viajara otra vez y fui al pueblo vecino a 20 metros de distancia. Tomé el autobús de las 6 de la mañana, compré 50 sobres en la papelería de allí, y regresé en el autobús del mediodía. Nadie de mi pueblo me vio. Ahora venía la parte difícil, escribir. Pasé una semana entera pensando en qué decir, cómo empezar. Estimada señora, usted no me conoce, pero estoy casada con su novio. Sonaba ridículo. Sonaba como una carta de una mujer loca y celosa. Fue la señora Richardson, la maestra jubilada que vivía 3 casas más abajo, quien me salvó. Siempre había sido amable conmigo, a veces me prestaba libros. Un día, reuní el valor y toqué a su puerta. Dije que necesitaba ayuda para escribir una carta importante, pero no podía decirle el motivo. Me miró a los ojos por un largo rato, como si estuviera leyendo mi alma, y luego asintió. Durante 2 semanas, cada tarde cuando Joseph estaba en el trabajo, iba a la casa de la señora Richardson, llevaba mi lista de direcciones escondida, llevaba los papeles y sobres. Nos sentábamos en su mesa de cocina y yo contaba la historia.
Todo desde las llaves hasta las carpetas en la oficina secreta. Ella no me juzgó, no dijo que estaba imaginando cosas, no me llamó loca. Solo escuchó, negó con la cabeza tristemente, y dijo, vamos a escribir estas cartas. La carta que armamos era directa, clara, pero delicada. Decía, estimada señora, mi nombre es Margaret Harrison. Sé que no me conoce, pero necesito decirle algo importante sobre el señor Joseph Harrison, a quien usted conoce y en quien confía. Yo recientemente descubrí que él mantiene relaciones con otras 46 mujeres además de mí, su esposa legal de 23 años. Sé que esto es difícil de creer, pero tengo pruebas. Él alquila casas bajo nombres falsos en varias ciudades. Visita a cada mujer una vez al mes diciendo que tiene trabajo. Recibe dinero de todas ustedes diciendo que necesita ayuda. Mantiene archivos con cartas, fotos, e información sobre cada una. Sé que usted vive en dirección de la mujer y que contribuye cantidad por mes. Lo sé porque vi sus registros. Si quiere confirmar la verdad, vaya a su casa aquí en mi pueblo en dirección o compare la letra de esta carta con las cartas que él le envió. Son del mismo hombre. No estoy escribiendo por celos. Estoy escribiendo porque todas merecemos saber la verdad. Si quiere hablar, puede escribirme de vuelta a la dirección en el sobre. Me disculpo por traer esta noticia. Sé cuánto duele. Atentamente, Margaret Harrison. La señora Richardson copió esta carta 47 veces, una para cada mujer, cambiando los detalles específicos de cada una, dirección y cantidad que pagaban. Su letra era hermosa, cuidadosa, como la de una maestra. Parecía una carta seria, oficial, no parecía algo de una mujer histérica. Pusimos cada carta en el sobre, escribimos las direcciones. La señora Richardson incluso puso sellos postales en todos ellos. Insistió en pagar los sellos, dijo que era su contribución para terminar con la desvergüenza de ese hombre. El 1 de noviembre de 1965, un lunes, llevé las 47 cartas a la oficina de correos del pueblo vecino otra vez. No podía enviarlas desde aquí. Carl, el empleado local de la oficina de correos, le diría a Joseph que había enviado 47 cartas a diferentes direcciones, y se pondría sospechoso. Entregué todo al empleado allí, pagué la tarifa, y me fui con las piernas temblorosas. Estaba hecho. Las cartas llegarían en las semanas siguientes. Ahora solo era cuestión de esperar, y rezar para que al menos algunas de esas mujeres me creyeran. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me despertaba, hacía las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba, cosía, todo en piloto automático. Mi cabeza estaba lejos, imaginando las cartas llegando, siendo abiertas, siendo leídas, imaginando la reacción de cada mujer. ¿Creerían? ¿Pensarían que era una mentira, una broma de gente envidiosa? ¿Confrontarían a Joseph? Joseph continuó su rutina, viajes de trabajo, reuniones los miércoles por la noche. Actuaba normal como siempre lo había hecho. A veces lo miraba y pensaba, ¿cómo puede una persona mentir tanto cada día durante tantos años sin mostrar nada, sin un desliz, sin vacilación, sin un peso en su conciencia? El 15 de noviembre. 2 semanas después de enviar las cartas, llegué a casa en la tarde después de ir al mercado y encontré un sobre en el buzón. Mi corazón casi se detuvo. Era una carta de respuesta, la primera. El remitente era de Columbus. Revisé en mi lista. Era Rosa, la que pagaba 40 pesos al mes. Cerré la puerta de la casa, fui al dormitorio, cerré la ventana, abrí la carta con la mano temblando tanto que casi rompí el papel. La carta era corta, escrita con letra temblorosa. Señora Margaret, recibí su carta. Al principio,
Pensé que era una mentira, que era maliciosa, pero luego recordé cosas extrañas. Nunca me llevó a conocer a su familia, nunca me presentó a amigos, siempre tenía una excusa. Decía que su madre estaba enferma, que sus hermanos vivían lejos, que era mejor esperar el momento adecuado. Fui a la oficina del secretario del condado aquí. Pedí ver su certificado de matrimonio. Dijeron que no existe. Siempre dijo que estábamos casados, pero nunca tuve el papel en mi mano. Dijo que lo había perdido, que iba a obtener un duplicado, pero nunca lo hizo. Fui a su casa aquí, la casa que alquiló para nuestra familia. Hablé con la vecina. Dijo que solo aparece una vez al mes, se queda un día, y se va. Que lo ha visto llegar con diferentes mujeres en otras ocasiones. Le creo. Le creo porque ahora las piezas encajan. Todas las mentiras tienen sentido. ¿Qué hacemos ahora, Rosa? Me senté en la cama y lloré. Lloré de alivio. Al menos una había creído. Lloré de rabia. Otra vida destruida por él. Lloré de tristeza por esa mujer que, como yo, había desperdiciado años creyendo en una mentira. En los días siguientes, llegaron más cartas. Una de Louisville, 2 de Cincinnati. Sí, había 2 mujeres diferentes en la misma ciudad. Era tan descarado que tenía 2 esposas en el mismo lugar, una de Indianapolis, una de Lexington. Todas diciendo que creyeron, todas diciendo que habían verificado, investigado, y descubierto que era verdad. Todas preguntando, ¿qué hacemos ahora? De las 47 cartas que envié, recibí respuestas de 21 mujeres, casi la mitad. Las otras o no creyeron o tenían miedo de responder o simplemente lo ignoraron, pensando que era una locura. Pero 21 ya era suficiente. 21 mujeres dispuestas a unirse contra él. Les escribí de vuelta a todas. Esta vez, la señora Richardson me ayudó a escribir una carta más larga explicando mi plan. Programaríamos una reunión todas juntas en un lugar neutral. Llevaríamos pruebas. Yo llevaría las carpetas de la oficina secreta. Ellas llevarían cartas y fotos que habían guardado. Pondríamos todo junto e iríamos juntas a la estación de policía en la capital del estado donde nadie conocía a Joseph, donde tendríamos una mejor oportunidad de que nos tomaran en serio. Programé la reunión para el 10 de diciembre de 1965, un sábado en la plaza principal de Louisville cerca de la estación de autobuses, al mediodía en punto, lugar público, fácil de encontrar. Donde todas pudieran llegar. Envié la carta con la fecha y el lugar a las 21. Esperé confirmaciones. 19 confirmaron asistencia. 2 dijeron que no tenían el valor de presentarse, pero apoyaban la iniciativa y darían sus declaraciones por escrito. Un mes restante, un mes hasta el día de la reunión, un mes para mantener todo en secreto de Joseph, un mes para reunir todo el valor que tenía para enfrentar esto. Durante ese periodo, Joseph comenzó a actuar extraño. No sé si fue su intuición, si fue una de las mujeres que lo confrontó y él se puso sospechoso o si fue solo coincidencia. Pero comenzó a observarme diferente, comenzó a hacer preguntas. ¿Estás bien? ¿Está pasando algo? Pareces diferente. Mentí. Dije que todo estaba bien, que solo era cansancio, que era una época ocupada con la costura para los vestidos de la fiesta de fin de año de las clientas. Pareció creer, pero vi en sus ojos una desconfianza que no estaba antes. En la primera semana de diciembre, anunció que iba a viajar otra vez. Esta vez a Columbus, dijo. Estaría fuera toda la semana, solo regresaría el viernes 9. Perfecto. Estaría lejos cuando yo fuera a Louisville el sábado. No sospecharía nada. Pero el jueves 8, el día antes de que se suponía que regresara, recibí un telegrama. Era de Rosa de Columbus.
Solo 3 palabras. Él sabe. Cuidado. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía? ¿Quién había dicho? Una de las mujeres que no creyó la carta y se la mostró. Alguien que nos vio intercambiando correspondencia. No importaba cómo. Lo que importaba es que sabía. Y si sabía, yo estaba en peligro. Joseph llegó el viernes por la noche antes de lo esperado. Entró a la casa y cerró la puerta con llave detrás de él, algo que nunca hacía. Me miró de una manera en que nunca me había mirado, una manera fría, peligrosa, y dijo, necesitamos hablar. Me quedé congelada en medio de la sala, sosteniendo el trapo de cocina que estaba usando para secar los platos de la cena. Todo mi cuerpo se puso rígido. Joseph nunca había dicho, necesitamos hablar de esa manera. Nunca me había mirado de esa manera. Tiró su maleta al suelo con fuerza, se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla lentamente sin quitarme los ojos de encima. Jaló la silla, se sentó, cruzó los brazos, esperó. No sabía qué hacer. Negar, fingir que no sabía nada. Pero si ya sabía, fingir empeoraría todo. Confesar. ¿Y si se ponía violento? Estábamos solos en casa. Era de noche. Nadie escucharía si gritaba. Puse el trapo de cocina en la mesa, me limpié las manos en la falda, traté de mantener mi voz firme. ¿Hablar de qué? Él dio una sonrisa sin alegría alguna. ¿Sabes de qué? El silencio pesaba en la habitación. El reloj de pared hacía tic demasiado fuerte. Afuera, un perro ladraba en la distancia. Decidí que no iba a negar. No iba a darle la satisfacción de verme mentir, humillarme, tratar de inventar excusas. Si sabía, entonces que supiera todo. Lo miré a los ojos y dije, sé sobre las 47. No esperaba que fuera tan directa. Vi el shock pasar por su rostro, aunque fuera solo por un segundo. Luego vino la rabia. Golpeó su mano en la mesa con fuerza, haciendo que los cubiertos saltaran. No tenías derecho a revisar mis cosas. No tenías derecho a husmear, a invadir esa casa, a difundir mentiras. ¿Mentiras? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Mentiras? Tienes el descaro de hablar de mentiras conmigo. Tú que pasaste 23 años engañándome, que tienes otras 46 mujeres repartidas en varios estados, que tomas dinero de todas nosotras. Se levantó de la silla tan rápido que di un paso atrás. Mi corazón se aceleró, pero no vino hacia mí. Se quedó allí respirando con fuerza, las manos cerradas en puños. No entiendes, dijo, su voz baja. Peligrosa. No entiendes nada. Hice lo que necesitaba hacer. Construí esto, planifiqué todo. Años de trabajo. ¿Trabajo? Me reí, pero fue una risa amarga sin humor. Trabajo es lo que yo hago todos los días en esta casa. Trabajo es lo que todas estas mujeres hacen para ganar el dinero que te envían. Lo que tú haces es robo, es mentira, es maldad pura. Rechinó los dientes. Cállate. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Vi las carpetas. Vi las cartas. Vi las fotos. Vi los recibos. 12,85 pesos por mes. Joseph, mientras yo aquí lucho con los 150 pesos que dices que ganas. Dio un paso en mi dirección. Quise retroceder otra vez, pero me obligué a quedarme firme. No iba a dejar que me intimidara. Ya no. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz baja. ¿Vas a decirle a todo el pueblo? ¿Vas a ir a la policía? ¿Crees que te van a creer, mujer histérica,
celosa, inventando historias sobre un esposo infiel. No voy a decirle al pueblo, dije firmemente. Ya les dije a las otras 46. Ellas son las que te van a enfrentar. Su rostro se puso blanco, completamente blanco. ¿Qué hiciste? Envié una carta a cada una con nombre, dirección, cantidad que pagan.